Si miran el programa, no se han confundido. No soy Sonia López Arribas, porque la doctora López Arribas no ha podido, en última instancia, poder compartir con nosotros este espacio, dado que otras obligaciones la han apartado de ello. Pero, bueno, para mí, en cualquier caso, pues es un placer y un disfrute poder presentar esta mesa y compartir las cosas que nos van a contar los tres ponentes que a continuación van a intervenir. El objetivo de esta mesa es abordar el tema, pues lo que realmente, por supuesto que el tratamiento, el diagnóstico, todo lo que hemos oído hasta hoy nos importa a todos mucho, pero lo que vamos a hablar ahora, que es el correlato conductual, es decir, las situaciones que a veces se convierten conflictivas con los pacientes que padecen TDAH en el entorno familiar, pues yo creo que es muy importante para la gente que asiste a las jornadas de Fundación Educación Activa. Entonces, por eso pensamos que era preciso destinar un espacio exclusivamente a ello. Y para eso lo vamos a ver desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista psicológico y psicoterapéutico. Para eso tenemos un psicólogo clínico nosotros que ahora presentaré. Desde el punto de vista educativo, y para eso también tenemos a un psicopedagogo que luego presentaré, bien conocido de todos. Y también, cómo no, tenemos que dar ese enfoque médico y farmacológico que nos dará el neurólogo. Entonces voy a presentar a cada uno antes de que inicie su presentación. Sé que vamos algo retrasados. Perdón, ¿a qué hora pone? Hay que poner más luz aquí porque a las 2. Bueno, yo creo que nos prolongaremos un poquito más de las 2 porque si no, no vamos a llegar. Entonces, primero va a intervenir Natalia García Campos. Ella es psicólogo, está dedicada exclusivamente al tratamiento del TDAH y trabaja en el centro SickKids. Pues que ha iniciado su andadura no hace mucho, pero con gran brillantez en el norte de la Comunidad de Madrid. Natalia. 20 minutos. Vale. Buenos días a todos. Lo primero que quería era agradecer a la organización y a la Fundación que me hayan invitado a participar en estas jornadas. Y luego, bueno, transmitiros la ilusión que me hace especialmente estar hoy aquí por todas las manos que se han levantado cuando el doctor Ramos Quiroga ha preguntado cuántos papás había en la sala con niños con TDAH, ¿no? A ellos es a los que van especialmente dirigidas, bueno, pues un poco lo que os quiero transmitir hoy y lo que os quiero comentar. Y lo primero que quiero rápidamente es haceros un enmarque técnico de desde dónde trabajamos con los padres con estos niños, ¿no? Que es desde la psicoeducación. Y la psicoeducación, en principio, el objetivo principal es que los padres aprendáis a manejar las dificultades que, como consecuencia del trastorno, se os presentan en el día a día. Pero realmente en la experiencia clínica lo que nos damos cuenta es que más allá de esas herramientas que es verdad que os sirven y que funcionan y que os van genial, lo que realmente produce la mejoría de los niños en las casas y con las familias es el cambio por parte de los padres. Y el cambio implica muchas cosas, ¿no? Implica desde la perspectiva que ahora os comentaré, que tenéis que empezar a tener una vez que se diagnostican a vuestros hijos, hasta la forma de relacionarnos con ellos, el lenguaje que tenemos que utilizar con ellos. Muchas veces venís pidiendo a la terapia, ¿no? Cuando los que cambie casas, cambie cosas, y los niños a la vez dicen, pues yo no voy a cambiar porque mis padres no cambian conmigo, porque no confían en mí, porque... Entonces, al final, yo siempre intento transmitiros que los padres sois los adultos y sois los que tenéis que tomar las riendas de la situación. No podéis esperar que ellos se conviertan en niños responsables y en niños modelo para vosotros empezar a confiar en ellos, ¿no?
Hoy no os voy a contar ni recetas mágicas, ni fórmulas complejísimas, ni siquiera, como os decía antes, me voy a centrar en explicaros en las técnicas, porque aunque son importantes, ya os digo que os sirven y que cuando podemos abordarlas desde un grupo de psicoeducación reglado, ¿no? Con poquitos padres, con una intervención más individual y con el tiempo necesario, pues al final nos damos cuenta que eso no es lo que produce el cambio en los niños, que eso no es lo que produce los cambios en las dinámicas familiares que tanto estrés producen familiar. Evidentemente, aquí pone quizá no sea fácil. Yo sé que seguro que no es fácil, porque conozco a estos niños y sé que no es fácil. Lo que sí que estoy segura es que merece la pena. Y vamos a tener la suerte de que esta tarde van a colaborar unas familias y van a participar y van a contar su experiencia. Y estoy segura que lo que nos van a contar es que parte del cambio, más allá de las terapias, de los tratamientos, ha pasado por el cambio en ellos mismos, ¿no? Por abordar las situaciones de una manera diferente, con una perspectiva diferente. Por lo tanto, merece la pena que seáis los que toméis las riendas en esta situación. Que es uno de los temas principales que nos gusta abordar en las sesiones de psicoeducación, el tratamiento con los padres de manera individual, incluso el despojarnos de la culpa. Muchas veces os sentís culpable de si yo tendré culpa de que haya aparecido este trastorno, de que me paso el día gritándole, regañándole y enfadados, ¿no? Y la liberación de la culpa pasa por la aceptación. ¿Vale? Por la aceptación tanto del trastorno, que muchas veces cuando se diagnostican hay una primera fase de negación, que es totalmente normal, y de la expresión que eso implica en el comportamiento de nuestros hijos. Y luego después nuestras equivocaciones. Evidentemente, pues estas son las llaman, promueve Fundación de Educación Activa, por lo tanto, es importante educar y es importante lo que nosotros hagamos con estos niños. Pero no nos podemos sentir culpables porque perdamos los nervios en un momento determinado, porque es normal. Porque educar, en términos generales, a unos hijos es muy complicado y muy difícil. Y además, cuando tienen un TDAH, un poquito más. Un poquito más que un niño que tiene mucho carácter, por ejemplo, pues a lo mejor no. Un poquito más que un niño que tiene un carácter débil, de que siempre tenemos que estar tirando con eso, pues a lo mejor tampoco. Un TDAH tiene sus características particulares y en eso es en lo que nos tenemos que centrar, ¿vale? Y sobre todo, lo que yo os quiero transmitir hoy es que educar a un niño con estas características, aunque es agotador, es un reto cada día porque son niños que tienen también muchas cosas buenas. Y son niños que en el momento en el que se empieza a trabajar con ellos desde otra perspectiva o a tratarles de otra perspectiva, incluso en casa, ellos empiezan también a funcionar de otra manera, pero nosotros somos los que tenemos que dar el impulso para que esa rueda ruede en la dirección contraria, ¿no?, que ha ido hasta ahora. ¿Qué necesitamos en ese cambio de actitud? Pues comprender los motivos del comportamiento de nuestros hijos. Ya han explicado a lo largo de la mañana que es que no son así porque ellos quieran ser así, sino que están condicionados por una serie de circunstancias, características neurobiológicas que les hacen comportarse así. Si tuviéramos un hijo con una discapacidad física, nunca le exigiríamos ni nos enfadaríamos con ellos porque no corrieran al mismo nivel que el resto de los niños, ¿vale? Entonces, esta perspectiva tenemos que tenerla dentro de la superación, que evidentemente estos niños, como ya se ha explicado también, evolucionan de una manera muy positiva con el tratamiento y el diagnóstico adecuado, pero hay que tener esa visión también. Hay que empatizar con el niño. Nos imaginamos cómo puede ser la vida nuestra de si nos levantáramos por la mañana y ya se levantara nuestra pareja riñéndonos porque no hacemos las cosas a tiempo, porque vamos a llegar tarde a trabajar, si llegáramos al trabajo y nuestro jefe también estuviera todo el rato regañándonos porque lo hacemos mal, porque se nos ha olvidado tal cosa, se nos ha olvidado tal cosa, que luego salen al recreo y se enfadan con los amigos porque son impulsivos, porque no son capaces de seguir las normas de los juegos. Al final, también tenemos que hacer este ejercicio para entender un poco cómo se sienten, intentar que se sientan de otra manera, sobre todo en el ámbito familiar, que es el principal para ellos en cuanto a su desarrollo emocional. Siendo capaces de lo que se ha hablado también aquí a lo largo de la mañana, de no creernos lo que nos dice la gente, ¿no? No son niños maleducados y entonces ya los responsables somos nosotros porque los hemos educado mal, ni son niños malos, ni son niños o niñas vagas, son niños que tienen unos determinados condicionantes que les afectan de manera directa y así hay que entenderlo y así hay que manejarlo. Sí que es verdad que tal y como nosotros manejamos la conducta va a determinar cómo evoluciona y que eso es lo que hoy vamos a intentar empezar a cambiar, ¿no?
Y es verdad que los padres con hijos con TDAH, como ya están saturados, como el nivel de estrés es muy elevado, lo que les pasa es que perciben a sus hijos, las acciones individuales de sus hijos de una manera sesgada. Es decir, lo viven de una manera mucho más grave o mucho más estresante o mucho más negativa que la de otro de nuestros hijos que no tenga TDAH. Entonces, ¿qué pasa? Que el castigo, la reacción que nosotros tenemos es mucho mayor y más desproporcionada, y eso le posiciona al niño en una actitud pues más resistente también, en un rol negativo, en lo que esperamos que pase con él, y entonces promueve que se siga comportando mal. Como al final tengo poquito tiempo, pues he intentado unificar todo lo que quería contar basándome en el decálogo que propone Barclay, que se basa principalmente, primero, en dar feedback y consecuencias a los niños con TDAH más inmediatas, porque ya se ha explicado que estos niños necesitan esa inmediatez para funcionar, porque son incapaces de postergar, y más frecuentes, ¿vale? O sea, intentar reforzar cualquier cosa, cualquier intención, que aunque luego no se convierta en algo tangible, real, como una acción positiva, pero cuando ellos se dirijan o tengan la intención de hacer las cosas bien. Para eso hay que usar consecuencias poderosas y hay que intentar huir en la medida de lo posible de los refuerzos materiales. ¿Por qué? Porque por la sociedad en la que vivimos están muy saturados de ese tipo de reforzadores. Entonces, muchas veces cuando los padres vienen y dicen, pues es que no se motiva con nada, pues es que a lo mejor no hemos encontrado la manera adecuada de motivarles. Y los reforzadores más potentes, sobre todo en estos niños que lo que están acostumbrados es justo a lo contrario, que es que estén todo el rato dándoles caña, pues es el reconocimiento y el afecto, y especialmente de sus padres. Si sus padres creen en ellos, si sus padres piensan que se pueden convertir en otros niños diferentes a los que son ahora por la patología que presentan, van a tener una meta a la que dirigirse y alcanzar. Y eso es lo que pasa muchas veces en terapia, que de repente llegan a un contexto donde una persona que no le conoce de nada cree en él y le va planteando metas y le va dando herramientas para conseguirlo. Entonces eso hace que empiecen a funcionar y a motivarse. Y luego hay una cosa que en los grupos de psicoeducación siempre explicamos o cuando intervenimos con los padres de manera individual, y es que se ganen las cosas cotidianas. Y esto siempre os horroriza porque pensáis, sí, ya le voy a decir que no puede ver la tele si no hace los deberes. Pues sí. Y entonces que empiece a entrar en la dinámica de que tiene que ganarse determinadas cosas, pero no por nada, no porque queramos castigarle, no es que porque queramos, sino porque realmente luego la vida es así. Para conseguir unas cosas tienes que haber hecho otras, haber cumplido con tus obligaciones, ¿vale? Usar los incentivos antes de los castigos, por lo que os decía, ya los castigos muchas veces ni responden porque están tan acostumbrados que es casi su estado normal. Entonces es importante empezar a utilizar incentivos, premios. Muchas veces lo que le motivan son cosas tan sencillas como ir a lavar el coche el fin de semana con papá o cocinar con mamá unas magdalenas, ¿vale? Pero es importante que hagamos un esfuerzo por intentar indagar en reforzadores un poco novedosos, no los de siempre. Procurar ser consistentes y coherentes. Fijaos que Gandhi no se refería ni mucho menos a los niños con TDAH. Pero si esto sirve para cualquier persona, imaginar qué importante es para un niño que sus padres, que sus educadores sean consistentes y coherentes entre los dos y cada uno de manera estable en el tiempo con las pautas y los límites que propone. Al final son niños que necesitan, especialmente cualquier niño, pero estos niños especialmente necesitan un camino muy definido y llevarles muy de la mano. Si les vamos dando órdenes, unos papá, otros mamá discordantes, o depende de cómo nos sintamos cada día, cosa que también es normal, o sea, hay que intentar reducirlo al máximo y controlarlo al máximo, pero también es normal. Mejor actuar que hablar, ¿vale? Ya sabemos que la mejor forma de enseñar es dando ejemplo, y pasa con cualquier niño que si le decimos no digas palabrotas, da igual, si nosotros decimos palabrotas, pues el niño terminará reproduciéndolo, ¿no? Entonces es mucho mejor dejar de decir apaga la tele y ven a cenar, apaga la tele y ven a cenar, ir a apagar la tele y que acompañar al niño a que vaya a cenar, y además produce muchísimo menos desgaste en nosotros y no tenemos la sensación de que tenemos que decir 200 veces las cosas para que nos hagan caso. Planificar con antelación las situaciones problema. Las situaciones problemas puede ser desde salir por las mañanas al cole
a ir a una reunión familiar, a una comida, ¿no? Y para todos, cuando queremos conseguir algo, tenemos un plan, tenemos que sentarnos a plantear una forma, ¿no? Unos pasos a seguir. Pues evidentemente con estos niños igual, hay que decirles, anticiparles qué es lo que vamos a hacer y sobre todo qué es lo que esperamos de ellos en cada momento, ¿vale? Definiéndoselo y explicándoselo y además proponiéndoselo como una meta que pueden llegar a alcanzar, ¿no? Vamos a ir al supermercado y lo que quiero es que estés tranquilo, que te portes bien, que tal, y cuando vuelvas vas a poder ver la tele, vas a poder lo que sea, pero tenemos que plantearle, no podemos presuponer que ellos saben lo que esperamos de ellos, porque quizás saberlo lo saben, pero si no se lo recordamos, no lo tienen presente y como tienen las características personales que tienen, que inciden en su conducta, pues seguramente tengan dificultades para conseguirlo. Mantener una perspectiva de dificultad, ¿vale? La vida es una montaña detrás de otra, y con estos niños, pues especialmente. Y aunque son niños que evolucionan, como hemos dicho ya, de manera positiva, hay que tener en cuenta que en cada etapa tendrán unas dificultades diferentes y que tenemos que adaptarnos a esas etapas. No anticiparnos, oye, ¿qué pasará si cuando sea adolescente? Bueno, ya veremos si cuando sea adolescente llegamos a ese punto, pero sí sabernos adecuar en cada momento al problema que se manifieste en este niño o esta niña que tienen este trastorno. Intentar no personalizar las malas conductas, ¿vale? No etiquetar a los niños es importantísimo porque si no solamente es que el niño vaya con una etiqueta o no, sino además cómo le hace estar en el mundo, cómo le hace estar en casa. Si tenemos varios hijos y el niño con TDAH ya tiene el cartel del malo, el pesado, el que molesta, el que tal, evidentemente no va a tener mucha opción de mejorar, de cambiar, porque eso es lo que se espera de él. Las expectativas que pongamos sobre ellos es determinante. Y si le ponemos un cartel, losa, se va a instaurar en ese rol. A mí me gusta explicar esto con una metáfora, ¿no? La misión microscópica que es cuando vemos solamente el problema a través del microscopio y lo vemos grandísimo y además la lente solamente enfoca ese problema. Es decir, el niño solamente es un TDAH, entonces solamente vemos los problemas consecuentes, todo lo que tiene que ver con el TDAH. Pero ¿qué pasa si tenemos una visión telescópica del problema? Pues que el TDAH es un puntito, es una parte del niño, pero hay un montón de características, un montón de virtudes en estos niños que a veces no nos fijamos porque estamos solo centrados en esa visión microscópica. Son niños de verdad maravillosos, porque muchos, la mayoría, como todos los niños, pero estos niños muchas veces son niños creativos, son niños imaginativos, son niños que si consigues conectar con nobles, si consigues conectar con esa parte, con ese universo que son, pues al final el TDAH es verdad que es una parte, pero es solamente una parte de ellos. Practicar el perdón, no en el sentido religioso, pero sí como una ayuda para vosotros, porque al final es una manera de poner el contador a cero. Si ponemos el contador a cero, no vamos acumulando, no castigaremos por acumulación, por saturación, ¿vale? Entonces es importante que practiquemos y les enseñemos tanto a pedir perdón como a perdonar para que no se acumule ese estrés familiar. Cosillas concretas. Trabajar el autocontrol. ¿Cómo podemos trabajar el autocontrol con estos niños? Por ejemplo, pues conseguir que apaguen ellos los aparatos electrónicos, ¿vale? Muchos padres ven y dicen, es que termino forcejeando con ellos para que me lo dé, para que se lo apaguen. No, que vamos a conseguir que lo apaguen ellos. Enseñarles a esperar. Vivimos en el mundo de la inmediatez. Bueno, no sé si la mayoría de los que estáis aquí, pero por lo menos los que de mí en adelante somos una generación que teníamos que esperar para ver los dibujos los sábados o los domingos. Yo no me acuerdo cuándo los ponían, ¿no? Y ahora, desde que tienen capacidad para comunicarse, aunque no sea con lenguaje, te piden dibujos, les pones dibujos de manera inmediata y además los que ellos quieren. Y cuando se cansan les puedes cambiar de dibujos. Por lo tanto, luego no nos podemos quejar de que son niños que no saben esperar, que son niños intransigentes, porque al final les entrenamos en eso. Propiciar que asuman las consecuencias naturales de las cosas. Esto quiere decir que si se les olvida el trabajo que han hecho el día anterior, si es puntualmente, pues se les lleva al colegio. Pero lo que no puede ser es que siempre paremos el mundo en torno a sus olvidos, porque lo que hacemos es no hacerles responsables. Al final tenemos que propiciar que ellos poco a poco se hagan cada vez más autónomos. Y no permitir que se autoestigmaticen. Tampoco vale decir, ay, es que yo como soy TDAH,
es que yo como soy hiperactivo, como dice un niño un paciente que como soy hiperactivo, pues estate quieto, es que como soy hiperactivo, pues no, eso tampoco vale, ¿vale? Hay que enseñarles a superarse. La comunicación con ellos, pues hay que tener un lenguaje positivo, evitar el no. Muchas veces decimos no es innecesario, no corras, pero ¿por qué no puede correr ahora mismo? Pues es que a lo mejor, ¿qué importa que corra por la acera? Si es que a lo mejor necesita correr por la acera, que pare cuando vaya a cruzar, pero evitar el no constante. Verbalizar cuando percibamos algo positivo. A veces cuando están tranquilos, decimos, uy, están tranquilos, no voy ni a ir a molestarle. Pues no, en ese momento es en el que hay que ir a decirle, oye, qué bien, que estás jugando ahí tranquilo y relajado, ¿vale? Las órdenes, ya sabéis, sencillas, concretas, de manera directa y definidas operativamente. No vale recoger la habitación, porque recoger la habitación para mí es una cosa diferente seguro a lo que es para cada uno de vosotros. Y como conclusión genérica, pues eso, que con estos niños, como con cualquier niño que tengamos que educar, no se puede dejar de pedalear, pero con estos niños, pues imaginaos, si de una bicicleta dejas de pedalear y te caes y te haces daño, pues imaginaos en esta bicicleta que es un poquito más compleja, pues las consecuencias pueden ser mayores. Pero que también con estos pequeños cambios, con cambios de actitud, con formas de relacionarnos de maneras diferentes y de comunicarnos con ellos, podemos pasar de una etapa de montaña dura y eterna a tener un poco una sensación más agradable de un paseo con sus montañas y sus valles. Muchas gracias. Bueno, yo creo que Natalia ha sido muy brillante y muy concreta y muy práctica en todo lo que nos ha contado. Estoy seguro que esto va a suscitar más de una pregunta, Natalia, luego en el debate. Bien, y ahora vamos al siguiente ponente, que decía yo que teníamos también un psicopedagogo. Pues es una persona muy importante en estas jornadas, porque es uno de los fundadores de la Fundación Educación Activa y actualmente es el director técnico, pero aparte de director técnico es el que yo creo ve a pie de tierra, ¿verdad?, muchísimos casos todos los días de su vida profesional. Y no es otro que José Ramón Gamo, al que bueno, pues tengo la suerte de presentar y cuando tú quieras, José. Bueno, a mí ya me conocéis, yo vengo sin preparar. O sea, además ayer estábamos esperando a dos amigos que están aquí, que es Javier Estevez y Silvia, su mujer. Y Javier es un friki del TDAH. Yo conocí a Javier en A Coruña y este tío se alquila una casa a 20 kilómetros de A Coruña para vivir él, su mujer y dos amigos y ha generado una unidad de respiro. ¿Sabéis lo que es una unidad de respiro? Javier se mete a chavales adolescentes durante meses a vivir con él y con su pareja para separar a los padres de los niños, generar respiro. Conviven con él y con estos amigos, van al colegio, hacen vida normal. Así que si alguien tuviera que estar hablando aquí de cómo solventar, ¿no?, los conflictos entre iguales, Javier, tendrías que venirte conmigo para explicarles cómo lo haces. Y es un friki, que es lo que, como nosotros decimos ahora, es fundamental encontrar frikis en nuestro sector porque es la gente que se compromete. Alberto es otro friki de los que yo conozco, que está todo el día liado, ¿no? Bien. Entonces yo vengo un poco, una vez escuché, vamos, más que escuchar, vi una frase en la puerta de un cuarto de baño que era: no hables de lo que te han contado, sino que habla de lo que has aprendido. Pues yo vengo aquí a hablar de lo que he aprendido. En el tema de conflictividad de los chavales entre sí, tendríamos, el espectro es tremendamente amplio. Y os explico por qué. No es lo mismo los conflictos que presentan cuando son pequeños a cuando son chavales preadolescentes, adolescentes o están en primera juventud. Una de las cosas que más nos encontramos habitualmente en conflictos entre ellos es que nuestros niños TDAH, sobre todo si tienen carga de impulsividad, son niños con perfil de liderazgo, pero sin habilidades sociales para el liderazgo. Y este es uno de los primeros conflictos que tenemos. ¿Qué implica esto de que tengan perfil de liderazgo, pero que no tengan las habilidades sociales para el liderazgo? Un líder natural son chavales pues que imponen sus juegos, que imponen la manera de resolver los conflictos cuando se genera conflicto en el grupo, condicionan a unos niños a otros a ver quién son amigos, quién no son amigos, y si juegas con este no eres amigo mío, este tipo de cosas. Pero además tienen habilidades sociales para condicionar al grupo hacia sus intereses. ¿Qué pasa con nuestros chavales? Pues que intentan imponer sus juegos, intentan imponer sus criterios a la hora de resolver los conflictos, pero no presentan habilidades sociales para condicionar a los iguales hacia su interés. ¿Esto qué implica? Pues que es el enemigo natural del líder natural. ¿Entendéis? Es decir, si yo salgo al patio
y siempre es fulanito el que decide quiénes son los que van a jugar en los equipos de fútbol y a seleccionar a los niños, muchos niños de papel secundario están en su sistema límbico enrabietados. ¿Por qué tiene que ser siempre este? Y en su sistema cognitivo están en su pensamiento. Vaya morro, porque tiene que mandar este siempre, es un chulo, tal. Pero claro, su sistema ejecutivo está, tú cállate la boca, no digas nada, que lo mismo no te cogen, y estás aquí agazapao. Claro, ¿qué pasa en el TDAH? Pues que el sistema límbico está, vaya morro tiene este porque tiene que ser siempre él. Y el cognitivo está, ¿y por qué tienes que mandar tú? Porque siempre tienes que ser tú. Y el ejecutivo no recibe datos ahí para que el tío lidie y medie, y entonces se le enfrenta. Entonces, por eso tenemos estos choques. En el mundo femenino es más complejo aún. Esta situación, sí señores. Sí, porque los chicos si jugamos al fútbol tenemos solucionado la mitad de la película, por lo menos en la infancia. Y muchos de los conflictos que se generan a nivel social, si el niño juega al fútbol, están medianamente solucionados. ¿Pero qué pasa con las niñas? Que no juguéis al fútbol. Y tenéis mucho tiempo para dedicar a la verbalización de lo que pasa en las relaciones sociales. Sí, y esto que os puede parecer, es verdad que suena simpático, ahora para nuestras niñas TDAH es dramático. Es dramático, ¿por qué? Porque toda esa interacción que tienen otras niñas cuando quedan en casa de una porque les ha invitado la mamá, que a nuestra TDAH no le invita, ¿cuántas horas creéis que dedican a hablar de nuestra friki? Muchísimas. ¿Entendéis? Y van a cumpleaños que nuestros niños no van. ¿Creéis que en la interacción de cumpleaños se hablan de estos compañeros conflictivos? Claro, y nos posicionamos, igual que hacemos los adultos. Cuando tenemos un conflicto con un familiar que no ha ido a la cena familiar, aprovechamos para sacar la carta y posicionar a todo el mundo. Pues esto que los hacéis los adultos, los niños también lo hacen. Y es una situación realmente complicada, porque van generándose una etiqueta que es muy difícil luego de desmontar. Con los chavales los conflictos, como os digo, si juegan al fútbol se reducen mucho, aunque os parezca increíble, la situación de jugar al fútbol elimina un montón de situaciones conflictivas dentro del patio. ¿Pero qué pasa? Pues que tenemos muchos de nuestros chavales que el fútbol no les mola. Y si les mola, de porteros. Yo siempre os lo digo, por favor, animarles a que sean porteros. Sí, a que sean porteros, ¿por qué? Porque la impulsividad es para lo bueno y para lo malo. Entonces este tío le viene un balonazo a 200 kilómetros por hora y pone la cara para pararlo. Mientras que el otro compañero está el límbico diciendo vaya miedo, y el cognitivo está diciendo quítate de aquí en medio, y el chaval dice sí, quítate. Animarles a que sean porteros. Bien. Más situaciones que generan conflicto es que son Antoñita la Fantástica. Sí, son Antoñita la Fantástica. Muchas veces confundimos, ¿no?, el mentir con la fabulación. Y fabulamos absolutamente todo. Yo os lo explico cariñosamente. Si estáis varias chicas tomando un cafetito en el Ritz y aparece George Clooney, pues vais a fabular la mitad de las que estáis allí. Ahora, a nadie se le va a ocurrir llegar al trabajo y decir que ha pasado una noche toledana con George Clooney. Porque espero que le funcione la función ejecutiva y entre el diálogo de su emoción y su pensamiento aparezca el sentido común diciendo, oye tía, esto no se lo va a creer ni Dios, no se te ocurra contar esto. ¿Lo entendéis? Bien, pero ¿qué pasa con estos niños con el tema de la fabulación? Es un tema conflictivo. Imaginaos que tenemos uno de nuestros chavales que participa en un cumpleaños que le ha invitado a su primo, con amigos del cole de su primo, y uno de los amigos, pues un niño que monta en car y cuenta la experiencia y lo que hace y sus entrenamientos. Y luego llega el nuestro y cuenta la experiencia como si fuera de él. Y es él el que monta en car. ¿Lo entendéis? Vale, y esto supone luego mantener una mentira, porque cuando yo libero una fábula, luego hay que mantener la fábula a base de mentiras. ¿Sabéis que al final uno se lo acaba creyendo? ¿Esto lo sabíais? Mira, nosotros ahora que estudiamos mucho el fenómeno de la memoria, las memorias a largo plazo, que son memorias del hipocampo, son muy curiosas porque no recordamos los acontecimientos de la realidad, sino que recordamos lo que recordamos de esos acontecimientos. Me explico. Voy a poner un ejemplo que ponemos mucho ahora en las formaciones sobre neuroeducación. Imaginaos que somos pareja, ¿no? Nos hemos ido de viaje. Y nos vamos de viaje y a la vuelta del viaje, mi pareja queda con unas amigas para tomar un café y contar recuerdos de lo que hemos hecho en el viaje. Eso implica que saca Mr. Potato. ¿Os acordáis de Mr. Potato? Mr. Potato es el recuerdo. Sale Mr. Potato. Bien, entonces cuando esta persona está hablando de sus recuerdos del viaje, está provocando modificaciones en base a sus emociones del momento. Incluso así ha tenido cambios morales o políticos. Es decir, que iba con un prejuicio con la población marroquí, porque nunca había viajado a Marruecos, y cuando vuelve del viaje le ha cambiado su marco moral respecto a esta población, con lo cual su recuerdo también tiene modificaciones. Cuando guarda Mr. Potato,
lo guarda con las modificaciones hechas. Cuando 2 meses después quedo con mi madre y saco otra vez a Mr. Potato, se producen otra vez modificaciones del recuerdo por mi estado emocional, por mi posicionamiento moral, porque ese día se había cabreado conmigo. Entonces los recuerdos están ya contaminados con el rollo. ¿Lo entendéis? Y esto ocurre varias veces, con lo cual hay varias modificaciones de Mr. Potato. ¿Qué pasa cuando estamos ella y yo un año después y sale el tema de nuestro viaje? Y empieza a contar. Y yo digo, joder, yo no me acuerdo de nada de eso. Y entonces las tías somos que hay, de decir, joder, macho, que no te acuerdas nunca de nada, era nuestro aniversario. Esto es un estándar entre hombres y mujeres. Bueno, pues que sepáis que es porque se producen modificaciones en la información que tienen estas neuronas donde están estas memorias. Y entonces tú lo que recuerdas es estos paquetes modificados a lo largo del tiempo. ¿Lo entendéis? Claro, entonces muchos papás llegan y dicen, es que estoy convencido que es que se lo cree. Pues sí, señores, cuanto más veces cuento el acontecimiento, lo que estoy recordando es ese acontecimiento que yo cuento. Y los niños están convencidos de que eso es así. ¿Lo comprendéis? Pero claro, esas fabulaciones, sobre todo cuando llegan a etapa preadolescente-adolescente, donde los compañeros ya tienen sentido crítico, les penaliza mucho. Y genera también mucho conflicto, mucha desconfianza, aparte de las mentiras, que eso es otro rollo, como sabéis, que mienten para evitar, fundamentalmente. Son niños que mienten mucho para evitarse escenarios desagradables porque están constantemente entrando en conflicto. Entonces, estas situaciones son las que tenemos que lidiar con ellos y tenemos que mediar con ellos. Otra de las cosas que provoca mucho conflicto en la relación con los iguales es el sentimiento de injusticia. Mirad, una de las emociones más difíciles de regular por los seres humanos es la sensación de injusticia. Y estos niños perciben muchas situaciones de injusticia hacia ellos que por impulsividad no son capaces de regular y explotan en conducta. Y montan estas conductas que muchas veces pues resuelven las cosas de aquella manera. Y esto es otra cosa que también hay que contemplar. Otra de las situaciones que provoca mucho conflictividad con los iguales es su estado de ánimo. Porque volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de las relaciones que tienen con los demás, lo que estamos hablando es de las conductas que estos niños ponen en juego en las relaciones con los demás. Y yo os lo explico siempre, la conducta es el síntoma, señores. La conducta no es lo relevante, es la expresión sintomatológica, es la tos, es la fiebre. Lo relevante es qué provoca esa conducta. Y muchas veces lo que provoca esa conducta es que son niños tremendamente inmaduros, tremendamente inseguros, con autoestima muy baja, chavales muy penalizados. Y entonces son críos que tienen situaciones, que se provocan situaciones de mucha injusticia con ellos. Y es verdad, ¿cuántos profesores tienen el tiro en el ojo puesto en el TDAH? Pero no lo pueden evitar, si es que tenéis que entenderlo. Es decir, cuando yo tengo un niño que de 10 acontecimientos está en 9, pues mi radar ya está condicionado, ya está programado. ¿Lo entendéis? Esto mismo pasa con los compañeros también. Entonces, muchas veces estos chicos están de verdad en situaciones de injusticia donde se les agregan acontecimientos que ellos ni perciben ni han participado y perciben esas situaciones de injusticia y no controlan la emoción. ¿Qué os pasa a vosotros cuando tenéis una sensación de injusticia? ¿Os da rabia? ¿Es difícil de gestionar? ¿Es de las emociones más complejas de regular y de mediar en la cabeza? Bueno, pues ellos están expuestos con mucha frecuencia a estas situaciones de injusticia. A veces no perciben la situación como ha sido, porque no son conscientes de todos los detalles de la situación. ¿Entendéis? Entonces también lo perciben como injusto, porque a lo mejor tú como compañero le estás penalizando porque el crío ya te la ha liado varias veces. Es decir, porque en una conversación de amigos te has chivado de quién me gusta a mí. Y yo he hablado contigo, te he dicho que eso me da una rabia tremenda, que no lo vuelvas a hacer, pero ¿qué pasa la próxima vez que el niño está en un escenario donde se está hablando de quién mola a quién? Que el límbico dice, a este le gusta tal. Y el cognitivo dice, dilo. Y el ejecutivo no dice, tío, cállate, que el otro día tuviste esta bronca, ya te dijo que le sentó a cuerno quemado, y entonces el niño no regula y lo vuelve a soltar. ¿Cuál es la impresión del compañero? No se puede confiar en ellos, ¿lo entendés? Entonces, ¿cómo actuar ante estas situaciones? Pues mirad, yo sinceramente a veces tengo conflicto con otros compañeros, por ejemplo, con el tema de habilidades sociales, ¿no? Vemos que las habilidades sociales son francamente eficaces en niños preadolescentes y adolescentes. Ahora, vemos mucha carencia en la eficacia de los programas de habilidades sociales en niños por debajo de 12 años. ¿Y por qué? Porque claro, tú en habilidades sociales hay una parte importante de la tarea que estás trabajando a nivel cognitivo-conductual, es decir, tu pensamiento condiciona tu sentimiento y tu sentimiento determina cómo actúas. Entonces, el niño está contando, refiriendo cuál ha sido el acontecimiento conflictivo que le ha ocurrido con los compis en casa o con los amiguetes en el barrio.
¿Qué es lo que tú haces? Tú haces un ejercicio de reconstrucción cognitiva. Dices, vamos a ver, ¿qué es lo que tú pensabas cuando hiciste esto? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo has actuado? ¿Cómo crees que pensaba el otro? ¿Cómo crees que se ha sentido? ¿Por qué crees que actuaba así? Entonces le pones esa situación, ellos te entienden, son tíos listos, te entienden perfectamente, ¿lo entendéis? Ahora, ¿qué pasa cuando 2 semanas después el niño está en el contexto real enfrentándose a la misma situación? ¿Creéis que el lóbulo frontal es capaz de activar toda esa información y dialogar entre la emoción y el pensamiento presente? No. Con lo cual, están los chavales sin poder llevar a cabo las estrategias que les estamos pidiendo trabajando con este tipo de técnicas. ¿Comprendéis? Bien, trabajas habilidades sociales con los niños pequeños en grupos. En KD es una cosa que hacemos. Cuando los chavales terminan su sesión terapéutica, hacen 10 minutos todos los días de actividad de habilidades sociales en grupo, con otros chavales. En los escenarios donde está el adulto mediando y que ellos conocen y manejan la pauta de esos escenarios, acaban modificando su comportamiento. Cuando salen del escenario conocido, reglado, en el que conocen la norma y la forma de actuar, se acabó, no generalizan. ¿Lo entendéis? Y para mí es un factor de riesgo, os explico, no ocurre con todos, es decir, es verdad, sobre todo los niños de predominio inatento, que los problemas de tipo más social pues están más relacionados pues con sus despistes o que son muy inhibidos, tal. Sí es verdad que en estos niños pueden funcionar mejor los programas de habilidades sociales en estas etapas anteriores a los 12 años. Ahora, los niños combinados o de predominio impulsivo, de verdad, no estamos viendo eficacia y además quemamos un recurso. Y cuando tú vas a plantear ese recurso posteriormente en la etapa preadolescente-adolescente, el niño anticipa el fracaso porque conoce el recurso y no identifica que ahí haya eficacia, porque eso ya lo he hecho y no ha valido para nada. Una cosa que para mí es muy importante, entendáis la familia de TDAH. Los profesionales en TDAH actuamos como apagafuegos. Sí, señores, como apagafuegos. Es decir, que a veces no es bueno quemar recursos antes de que el recurso vaya a ser eficaz. Porque luego llegan quemados, son una patología de larga duración, con lo cual estos chavales nos vamos a enfrentar a su situación de beriberi, la ola gorda, viene en la adolescencia. Con lo cual estos recursos nosotros intentamos aplazarlos en la medida de lo posible e implementarlos en la adolescencia. Más formas de intervenir la conflictividad con los amigos. Hay que hacer mucho trabajo desde casa. Es decir, la familia es muy importante a la hora de dar referencias y modelos. Ahora bien, papás, nos educamos por modelo y modelaje. Modelo es que tú comes con la boca cerrada y el niño te ve. Modelaje es cierra la boca, que te lo he dicho 1000 veces, tío, quita los codos de ahí. ¿Entendéis? El modelo, modelaje. Modelo es lo que yo hago, él observa y aprende por observación. Modelaje es cuando tengo que intervenir y corregir lo que está haciendo. Bien, señores, ¿cómo estamos haciendo el modelo de resolución de conflictos con nuestros niños TDAH dentro de casa? A base de gritos, de amenazas, de situaciones descontroladas. Es decir, ese es el modelo de resolución de conflicto que estos niños están viendo. Por lo tanto, ¿cuál es el modelo de resolución de conflicto que estos niños van a replicar? El mismo que viven. ¿Por qué la mayoría de las personas maltratadoras, vienen de situación de maltrato? Por aprendizaje de modelo. ¿Lo entendéis? Entonces, hay una parte de responsabilidad en los padres, que os digo con todo el cariño del mundo, en la intervención en TDAH en fases muy tempranas, lo que podemos hacer directamente con los niños que sea eficaz es la reeducación de sus dislesias cuando las tienen, es el tratamiento emocional cuando están tocados, es el apoyo con estrategias y técnicas para el aprendizaje escolar. Ahora bien, en cuanto a la conducta y el manejo de las situaciones de relaciones con los demás, el peso fundamental lo tienen los padres con su modelo y su modelaje. Y no es el niño el que tiene que pasar por consulta, sino que tienen que ser los padres los que aprendan y se instrumentalicen para trabajar en el día a día estas situaciones con sus chavales. Y muchas veces seguimos pretendiendo que pagando el coste del profesional suelto al niño en la terapia y eso tiene que dar la eficacia a lo que estamos haciendo. No funciona así. Ahora en la adolescencia cambia, Trabajar habilidades sociales en preadolescencia y adolescencia, tienen mayor control ejecutivo. Estos niños ya pueden generalizar lo que tú estás entrenando al ámbito social y aquí sí hay mejoras significativas y son programas que son muy eficaces para trabajar la conflictividad con el resto de compañeros. Antes, a mí me gustaría que otros profesionales me dijeran otra cosa, pero mi experiencia personal con lo que estamos viendo con peques es poco eficaz. ¿De acuerdo? Compromiso, los papis, como siempre. Bueno, ya está.
Bueno, pues después de esta estimulante e instructiva intervención de José Ramón Camo, vamos ahora, de todo lo que hemos ido viendo, qué puede hacer por estos pacientes y por sus familias, qué puede hacer la medicina y, en concreto, qué puede hacer los fármacos. Para eso, ¿quién mejor que el doctor Alberto Fernández Jaén, que también, si no es fundador, es cuasi fundador de Educación Activa, porque ha estado desde el principio con nosotros en estas jornadas. Él es neurólogo, es otro de los máximos expertos en nuestro país en TDAH y pues lidera el grupo que trabaja en este área dentro de la Clínica Quirón de aquí de Madrid. Alberto, gracias y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, dar gracias por la invitación. Lo del máximo exponente entiendo que es por la talla. Y lo del friki sí que lo acepto, sí. Acepto ese friquismo. Yo siempre digo que con 13, 14 años ya quería ser lo que soy, con lo cual entiendo que debía ser un friki entonces y lo sigo siendo ahora. Afortunadamente me encontré con una mujer que le gustaban los frikis y bueno, pues nos ha venido bien a todos. Y a esa mujer le contaba esta mañana, en concreto esta mañana, primero decía, no sé qué decir en esta charla, no sé qué decir porque el auditorio es tan amplio que no tengo claro cómo enfocarlo, ¿no? Tengo amigos médicos, al doctor Ramos, al doctor Quintero, íntimos amigos, hemos estado hace 2 días juntos, con lo cual, ¿qué les explico a ellos? Es que a ellos no les voy a explicar nada. Las únicas diferencias que tenemos son los equipos de fútbol o cosas así. O sea, tengo psicólogos a los que conozco desde hace años y bueno, si hago una ponencia muy técnica, pues digo así, bueno, joder, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí? Y familias que veo todos los años en estas reuniones, en las consultas, y la familia dirá, bueno, como me empieza a hablar de clorhidrato y del metilfenidato, yo me corto las venas, ¿no? Entonces he intentado generalizar y intentar dar una normalidad lo más científica posible, porque yo soy médico y en ese friquismo pues intento ser lo más matemático-científico posible, una normalidad a los tratamientos que estamos utilizando en estos niños, no solamente para su aprendizaje y rendimiento, sino también para sus problemas de conducta. Y en ese sentido, cuando voy a hablar de fármacos, pues tengo que decir pues, que yo participo en 50.000 reuniones que están financiadas por laboratorios y no laboratorios, por reuniones como estas, que no hay ningún laboratorio detrás y mi discurso no cambia. Y no cambia si me invita a la fundación como si me invita al laboratorio X a hablar de no sé qué tratamiento. Y para hablar de todo esto, pues yo tengo que dar las gracias a todos los que colaboran conmigo, yo con ellos, pues los psicólogos de CADE, psicólogos de la Universidad Autónoma, con los que estamos haciendo estudios de investigación a diferentes niveles, mis propios compañeros de mi departamento, psiquiatra, la doctora López Arribas, el doctor Martín, Ana Laura, diferentes colegas, ¿no? Y claro, cuando voy a hablar de conducta en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues lo primero que hay que saber es por qué estos niños tienen esos problemas de conducta, porque pueden ser por muchos motivos. Se han comentado, ¿no? Pues el propio déficit de atención, la propia dificultad escolar va a generar frustración, va a generar que ese niño pueda tener una tendencia a la irritabilidad cuando tengo que asumir tarea escolar. Y no os quiero ni contar cuando están en casa y la madre se desespera y le grita, pues otra vez, no sé qué. Y eso genera conflicto y genera problemas de conducta en el niño. La propia hiperactividad, la propia impulsividad, la impulsividad en sí misma va a generar reacciones desmesuradas, muchas veces verbales o físicas. La disfunción ejecutiva, la desregulación emocional, son niños muchas veces muy cambiantes, que tienen una temporada muy buena y una temporada muy irritables y con problemas de conducta. La situación familiar. Antes hablábamos de los modelos, indudablemente, porque estos chicos generan un estrés familiar enorme y ese estrés se genera un círculo vicioso, se vuelca de nuevo sobre el comportamiento del crío. Y uno de los aspectos más importantes que no hemos comentado, los problemas asociados que tienen estos chicos, que veremos a ese nivel conductual. Los síntomas del déficit de atención lo saben todos los padres que están aquí, todos los profesionales que están aquí, pero recuerdo que esos síntomas de inatención, dispersión, disfunción ejecutiva, dificultad de organización, planificación, genera grandes problemas en el aula, pero grandes problemas en casa. ¿Cuántas de las madres que están aquí hoy no han perdido los nervios con su hijo despistado porque se ha dejado el estuche en clase, porque el libro que tenía que estudiar hoy para el examen de mañana no lo ha traído, que te lo he dicho 50.000 veces, y entonces perdemos los nervios y decimos cosas que no queríamos decir, o por lo menos no queríamos decirlo de esa manera?
Y la impulsividad igual. Las reacciones impulsivas, el niño que le empuja como broma al delante y el delante es un niño impulsivo y suelta el codo y le parte la nariz a la niña que estaba entre uno y otro. ¿Y eso es conducta? Claro que es conducta. Cuando vienen nuestros chicos a la consulta, indudablemente vienen por síntomas. Vienen por síntomas de inatención, y vienen por síntomas de intranquilidad, y vienen por síntomas... Pero no son los únicos síntomas. Y los síntomas que puedes rascar son síntomas de irritabilidad, son síntomas de irascibilidad, son síntomas de intranquilidad, son síntomas de pasarlo mal. Y esos síntomas hay que leerlos y hay que preguntarlos. ¿Por qué? Porque el traje que yo voy a tener que hacer puede ser muy diferente dependiendo de los síntomas que yo necesite abordar con mi paciente. Y no debemos obviar la comorbilidad. La comorbilidad son los problemas que a veces vienen asociados. Pues tenemos chicos con déficit de atención que aparte son disléxicos, pero es que además tenemos niños con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad que tienen trastornos de conducta, que tienen un trastorno negativista desafiante, en un 30 y tantos, 40% de los casos. Es decir, son trastornos realmente frecuentes. Pero para complicarlo todavía más, y es una complicación para el paciente, para la familia, para la escuela y también para el profesional, resulta que muchos de estos pacientes no solamente tienen una comorbilidad. No es infrecuente que te encuentres un niño que tiene un trastorno por déficit de atención, que además es disléxico, con lo cual probablemente la está pasando canutas y tiene un trastorno negativista desafiante. Con lo cual, hacer los trajes en estos críos se nos antoja a los profesionales indudablemente más complicado. Bueno, ¿y qué hacemos con esta complejidad? Bueno, pues le damos de lado a los chicos que tienen estos problemas, al niño que tiene trastorno negativista desafiante, decimos, mira, esto no es mío, que lo vea el psicólogo. No es que el psicólogo dice que no se hace con él, pues no es de nadie. No, pues los chicos hay que atenderles desde la psicoeducación, desde la psicología y desde la medicina. Y un niño con un trastorno negativista desafiante muchas veces intervienes de una forma absolutamente normalizada con un tratamiento típico para el trastorno por déficit de atención y este trastorno se atenúa una barbaridad. Otras veces no, pero otras veces se atenúa y le estás dando una solución al niño enorme para su adaptación en esos diferentes entornos que antes comentábamos. No quiero ni contar cuando nos enfrentamos a un trastorno grave de la conducta, de inicio en la infancia o de inicio en la adolescencia. Chicos con robos, con agresiones. Recuerdo aquí un comentario de la doctora Mar Domingo y recuerdo que ella comentaba lo difícil que es manejar estos trastornos a veces, ¿no? Cuando hay un trastorno ya consolidado de la conducta. Porque muchos de estos críos adolecen o tienen una escasa empatía y al tener una escasa empatía, un escaso arrepentimiento por lo que ha sucedido. A veces se arrepienten por las consecuencias, pero no por el evento, no por haberle hecho daño al lado. Claro, trabajar con un niño con un trastorno ya tan grave de este tipo, que tiene una escasa empatía y que va a tener un escaso arrepentimiento por la conducta, va a ser todavía mucho más complicado. Con lo cual, la labor del ambiente, familia, escuela, la labor del psicólogo, trascendental, y la labor del médico, también trascendental. Y fijaros cómo cuando ya traducimos esos síntomas, los traducimos a qué quiere el profesional hacer con ese paciente, ya resulta que ya no solamente los médicos queremos tratar la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, ya queremos mejorar la adaptación escolar, ya queremos mejorar la conducta del niño, ya queremos mejorar la irritabilidad que tiene, ya queremos mejorar la conducta oposicionista en casa, queremos mejorar las relaciones sociales que comentaba antes José Ramón Gamo. Es decir, a medida que vamos sabiendo más del niño, nuestros targets, nuestras dianas aumentan, con lo cual al aumentar tenemos que tener mucha más experiencia para saber qué medida debo utilizar, cuándo utilizarla, en qué momento, cómo monitorizarla, cómo saber si está funcionando bien o no está funcionando bien. Bueno, vamos a empezar un tratamiento farmacológico. Yo hablo de fármaco hoy, pero sin embargo, que hablar de fármaco bajo ningún concepto, cuando hay problemas de conducta en estos niños, bajo ningún concepto debemos estimar que el tratamiento farmacológico de forma aislada va a funcionar. Yo creo que el apoyo psicoeducativo, familiar, psicológico en cualquier paciente con un trastorno por déficit de atención es necesario, pero cuando hay trastorno de conducta es absolutamente imprescindible y requieren un control muy estrecho, a corto, medio y largo plazo. De vez en cuando escuchamos en nuestras consultas, antes hablábamos de lo de quemar naves, un paciente que lleva medicado desde hace 4 años y no tiene ninguna revisión profesionalizada desde hace 4 años.
Son chicos lo suficientemente complejos como para que tengan un seguimiento regular. Por quien sea, por el neurólogo X, por el psiquiatra, gente que esté especializada en este trastorno requiere ese seguimiento. Estos chicos requieren ese seguimiento por esos profesionales. Bueno, y si voy a tratar esa impulsividad, pues puedo hacer uso de los tratamientos habituales. En España cada vez tenemos un mayor arsenal terapéutico. Tenemos los metilfenidatos, tenemos la lidesanfetamina, tenemos la tomoxetina, se va a comercializar la guanfacina, muchas INAs. Y son tratamientos muy diferentes entre ellos y que el profesional, el médico, tiene que saber manejar y tiene que tener experiencia con todos. Porque si no tiene experiencia con todos, yo hay casos que necesito un tipo de tratamiento diferente a otro y tengo que tener experiencia con esos tratamientos para poder dar solución a ese paciente en particular. Esto es un trabajo muy antiguo. Lo traigo muchas veces en este tipo de reuniones para recordar que simplemente el metilfenidato de toda la vida. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en La Paz, solamente existía el Rubifen. Simplemente ese tratamiento sabíamos que mejoraba el trastorno negativista desafiante. Lo que pasa es que era muy incómodo porque había que ponerlo muchas veces. Era muy difícil de manejar. El traje a medida era mucho más complejo. Hoy tenemos mucho más instrumentos. ¿Y cómo vamos a comparar esos instrumentos? Un colectivo familiar, psicólogos, profesores, médicos. Voy a hablar de una cosa que se llama tamaño de efecto. El tamaño de efecto es la diferencia que hay entre cuando un grupo de niños toma placebo y toma medicación, más o menos. Con lo cual, un tamaño de efecto muy alto significa que el tratamiento es muy útil. Y un tamaño de efecto muy bajo significa que el tratamiento no es tan útil. Para que nos hagamos idea, los tratamientos antidepresivos para las madres y padres que están con un trastorno depresivo y lo toman, tienen un tamaño de efecto de 0,3, 0,4. Es un tamaño de efecto justito. Bueno, pues todos los tratamientos para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, todos tienen tamaños muy superiores a este tamaño. Es decir, son más eficaces que cualquier otro tratamiento que estemos utilizando para otros problemas. Con lo cual, afortunadamente, contamos con tratamientos realmente eficaces. ¿Y cómo medimos todo esto? Pues medimos esto, no lo voy a explicar, no os preocupéis. Lo medimos con estos estudios metaanalíticos, complicados, complejos, estadísticos, para ver qué ocurre cuando toma medicación respecto a placebo, qué diferencias hay. Y nos encontramos con que todos ellos tienen eficacias realmente muy altas. Y puedo traer este trabajo del año 2009, que lo replicó en el 2010, el doctor Stephen Faraon, un especialista en TDAH. Y podemos decir, bueno, pues es que a este señor le gusta mucho la medicación. Bueno, pues tenemos otros metaanálisis posteriores que dicen exactamente lo mismo. Es decir, cuando matemática y científicamente estos frikis intentamos analizar la eficacia de los tratamientos, necesitamos de estos argumentos para saber si realmente lo que estamos haciendo de una forma objetiva y científica son realmente eficaces. Y nos encontramos esto. Nos encontramos con que la eficacia de esos tratamientos que estamos utilizando para el trastorno por déficit de atención, para mejorar esa inatención y para mejorar esa impulsividad, es realmente muy alta. Uno pareciera que tuvieran una potencia mayor que otros, pero cada uno luego tiene su perfil de paciente. Hay pacientes que les va muy bien un tratamiento y pacientes que les va mejor otro tratamiento, pero todos tienen una eficacia contrastada y alta. Con lo cual ya lo podemos utilizar para ese niño impulsivo que está teniendo problemas en su conducta por esa impulsividad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ya empezamos a estimar, ya algunos profesionales estamos empezando a decir, bueno, ¿y por qué hay chicos que no les funciona? Bueno, pues hay cosas que nos hacen pensar o ya anticipar que esos tratamientos a lo mejor no son tan útiles. Cuando tienes un niño muy irritable, muy inestable emocionalmente, con mucha ira, con mucha irascibilidad, con mucha agresividad, resulta que a lo mejor esos tratamientos ya no son tan útiles. Bueno, pues entonces lo que hacemos es analizar también a esos. Vamos a coger a esos chicos que tienen déficit de atención y hiperactividad y además un trastorno negativista desafiante. Con estos estudios de nuevo, estos estudios tan espantosos, ¿verdad? Tan horrorosos. Fijaros las revisiones de estudios que hacemos a este nivel para demostrar de nuevo lo mismo. Que es verdad que en esos casos la eficacia a lo mejor baja discretamente, pero de nuevo vuelven a ser enormemente útiles, enormemente eficaces. Bueno, y si ya estamos ante esa situación desesperada que has utilizado los tratamientos habituales, es que no conseguimos que ese paciente esté mejor. Pues
muchas veces tendremos que recurrir a tratamientos específicos para la conducta, porque eso es lo que nos toca a los profesionales, seleccionar bien esos tratamientos. Y hay tratamientos que utilizamos para mejorar específicamente trastornos conductuales graves. Y para eso utilizamos tratamientos como la risperidona, los tratamientos neurolépticos. Y esta es una revisión del grupo Cochrane. Nadie puede decir que el grupo Cochrane tiene ningún interés perverso en ningún sentido. Es un grupo que hacen revisiones y revisiones sobre los tratamientos antidepresivos, antipsicóticos, neurolépticos, tratamientos para la depresión, para valorar realmente su eficacia de una forma lo más objetiva posible. Y nos dicen que estos tratamientos, de nuevo, son seguros y útiles para niños con trastornos de la conducta. Con lo cual, a esos niños a veces nos toca tratarles médicamente con politerapia, con tratamientos combinados, porque uno no nos ha cubierto lo que queríamos. Y esto es muy frecuente. No lo es, pero a veces nos toca utilizarlos. ¿Y en qué situaciones? Pues fijaros, generalmente los niños polimedicados, que son los del grupo rojo, pues son chicos que vemos tienen más agresividad, más problemas de aprendizaje, más problemas conductuales, tics muy complejos. En esos chicos, esos chavales con relativa frecuencia, no con mucha, pero con relativa frecuencia, necesitan abordajes terapéuticos mucho más complejos. Y a veces nos toca pues, coger esos tratamientos, metilfenidato, lisdexanfetamina, atomoxetina, y combinarlos de una manera o de otra, pero nos toca combinarlos para buscar esa eficacia del tratamiento. Disculpad. Bueno, ¿y por qué no lo ponemos de forma aleatoria y vamos probando uno y otro y si tengo dudas, pues los pruebo todos? Pues porque indudablemente, y eso también lo sabemos los profesionales, los tratamientos farmacológicos no están exentos de efectos adversos. ¿Los mazapanes tienen efectos adversos? En mi caso seguro. ¿Y el agua tiene efectos adversos? ¿Un litro de agua antes de meterte en la cama tiene efecto adverso? Claro que tiene efectos adversos. Con lo cual, cuando viene, no, pero es que los efectos... No, pero es que todo tiene efectos adversos. Los ácidos omega 3 cambian el protograma, favorecen la diátesis hemorrágica. Todo tiene efectos adversos. Con lo cual, tenemos que contar con ellos. Lo que hay que valorar es en qué grado esos efectos adversos me van a hacer retirar la medicación. ¿Cuántas veces los tenemos que quitar por efectos adversos? Menos de un 5% de los casos. Lo que hay que hacer es ponerlo bien y saber manejarlos y estar con un profesional que sepa manejar estos tratamientos. Y nos encontramos con que los estimulantes pues tienen la pérdida de peso, los dolores de cabeza, las dificultades para dormir, la atomoxetina, las molestias digestivas, las náuseas, la somnolencia, la guanfacina que aparecerá, el cansancio, la somnolencia, los antipsicóticos, la risperidona, pues el cansancio, el aumento de peso, el aumento de apetito. Y tenemos que contar con ello. Y tenemos que vigilarlo, y tenemos que preguntar por sus efectos, ver si son relevantes o no, si los puedo paliar de alguna manera o no. Pero no quiero que nos vayamos de aquí, y menos después de esta mesa, pensando que esto es solo tratamiento. Esto es un trabajo que a mí me gusta muchísimo, es un trabajo de hace un par de años, de la doctora Mónica Shaw, que nos demuestra que cuando cogemos niños con TDAH frente a niños que no tienen este trastorno, son chicos que a largo plazo tienen graves problemas en su rendimiento académico, graves problemas en su relación social, graves problemas en su autoestima. Pero cuando estos chicos reciben tratamiento médico, si os dais cuenta, la balanza se vuelve al revés. Esa situación se normaliza. Es decir, normalizar la vida de estos chicos con un tratamiento farmacológico cuando están afectados va a generarnos un mejor pronóstico en todas estas esferas que comentábamos. Y esto está absolutamente demostrado, como digo, no solo a corto plazo, sino a medio y largo plazo. Con lo cual vamos a normalizar esta situación, pero con salvedades. Y este mismo estudio nos dice, sí, estos chicos mejoran con tratamiento médico, pero hay cosas que no conseguimos que mejoren de forma tan significativa. La situación ocupacional, los comportamientos antisociales. ¿Por qué? Porque quizás nos olvidamos a veces de los problemas asociados, de los problemas comórbidos. ¿Por qué? Porque no podemos desestimar bajo ningún concepto los apoyos psicológicos. Y los apoyos psicológicos son realmente útiles
Lo decía José Ramón antes. Ahora tenemos desde hace muy poquito tiempo un estudio sensacional que incómoda y desafortunadamente nos ha demostrado uno de esos metaanálisis raros que antes comentaba, que el abordaje psicológico dirigido individualmente al niño no mejora de forma significativa, desafortunadamente, los síntomas de la inatención ni los síntomas de la hiperactividad. Con lo cual aquí el psicólogo dice, hostias, entonces ¿qué estoy haciendo? He dicho los síntomas, no la repercusión, ni las habilidades sociales, ni el perfil educativo familiar, ni la convivencia familiar, que a veces tenemos que tener en mente que esos abordajes tienen que tener también otros destinos, otros apagafuegos, como decía antes José Ramón Gamo. Para terminar, recordar que la conducta de estos chicos puede estar tildada por muchos aspectos, la propia impulsividad, los problemas asociados, los factores ambientales, la familia, el colegio, que no hay un tratamiento farmacológico para el TDAH. Puede haber un buen tratamiento para un niño con un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero no para el trastorno, porque hay muchos y hay que seleccionar bien qué debemos hacer con cada uno de estos niños. Y debe ser obligadamente multimodal. Multimodal no significa tener que ir 5 veces al psicólogo por semana, ni más 3 veces al psicopedagogo, ni los padres al psicoterapeuta para la profesionalización otras 3 veces por semana. No, significa que hay que individualizar ese abordaje. Y que para la impulsividad propia del trastorno por déficit de atención, los tratamientos que disponemos en este momento son claramente eficaces y seguros. ¿Que hay factores que nos van a predecir que tengas cuidado con un tipo de paciente? Sí, lo sabemos, sí, lo estamos analizando, sí, lo estamos estudiando y en esos chicos posiblemente tendremos que buscar otras opciones, otras ayudas, combinaciones más complejas, lo veremos. Y cuando hablamos específicamente de trastornos de conducta, como el trastorno negativista desafiante o el trastorno de la conducta al inicio de la infancia, esos abordajes tendrán que ser mucho más complejos, como están siendo. Y el futuro que nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo ya la medición de ese futuro? Que indudablemente el tratamiento farmacológico es conveniente, por no decir necesario, en los niños con un verdadero trastorno, digo verdadero cuando lo están pasando mal, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero aunque sea necesario es insuficiente. Y como es insuficiente, se necesita el apoyo y abordaje desde la familia, desde la escuela y desde la psicoeducación. Siempre que hablo de fármacos, me gusta terminar mi presentación con este chiste de Forges. Esto no puede ser un suma y sigue, esto no puede ser una prueba de un tratamiento tras otro o de una combinación de 7 tratamientos en el mismo paciente, bajo ningún concepto. Esto requiere sentido común, requiere tiempo, paciencia y experiencia. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Van der Heijn. Yo creo que esta mesa que era para la familia, al final ha quedado realmente, yo creo que ha transmitido un mensaje muy completo y complementario entre los distintos ponentes. Lo que es completo es la cantidad de preguntas que tengo, que no sé dónde me voy a meter. Bueno, vamos a ver si nos organizamos. Vamos a empezar con una pregunta a Natalia García Campos, que viene a decir, ¿cuál era esto? Mi hijo tiene síndrome de Gilles-Latourette leve, dislexia y TDAH con predominio atencional. Tiene 7 años y está recién diagnosticado. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hay que priorizar? ¿Hay que priorizar todo a la vez? Pues evidentemente hay que priorizar porque con todo ese espectro, ¿no?, de síntomas y de trastorno que presenta sería muy difícil abordarlos todos a la vez. Lo que hay que hacer es un análisis funcional adecuado, una evaluación adecuada y ver cuál de esas cosas es lo que está interfiriendo de una manera más incisiva en este caso. Pero muchas veces, tratando, por ejemplo, el TDAH, mejoran los trastornos de aprendizaje, porque muchos niños los problemas que tienen desde la adquisición de la lectoescritura son consecuencia
consecuencia, del déficit de atención. Por lo tanto, hay que hacer un buen análisis funcional para saber cuál es la relación que hay entre los diferentes trastornos que presenta y cuál sería el mejor abordaje para que, empezando siempre por unos objetivos determinados, tengan la mayor repercusión posible en todos los síntomas que presenta. Muchas gracias, Natalia. Vamos a ver, para José Ramón Gamo nos hace una pregunta una profesora. Dice, soy profesora y muchas veces me enfrento a esas mentiras de las que hablabas. Pero cuando una de esas historias que cuentan, supongo que se refiere a las fabulaciones, tienen que, Antonita la Fantástica que decías, que cuentan, tiene que ver con una actividad peligrosa, ¿cómo diferenciar si esta vez dice la verdad? No sé si necesitas más precisión. No. O sea, si lo que está refiriendo el chaval es una actividad de factor de riesgo para él o para otros, ante la duda, desde luego actuar. Es decir, yo prefiero darme de cabezazos por el haberle hecho caso y haberle creído y equivocarme a tenerme que dar de cabezazos porque no le he creído y tenga repercusión. Entonces, si la cosa hay factor de riesgo, el intentar indagar para ver si aquello es verdad o no, no lo descartéis. Es mucho mejor. Luego me gustaría hacer una puntualización a la pregunta que le han hecho a Natalia. Si hay sospecha de dislexia, hay que actuar sobre la dislexia independientemente de todas sus actuaciones que haga respecto al déficit de atención. Es decir, trastorno específico de la lectoescritura, es verdad que hay que hacer lo que dice Natalia, ¿no? Que es indagar si aquí se trata de una afectación lectora asociada al problema atencional. Ahora, y es relativamente fácil identificarlo, un niño con déficit de atención, cuando hace lectura de palabras aisladas sin estar integradas en texto y ese niño no tiene dislexia, no va a cometer errores. Cuando ese chaval es disléxico, da igual que haga lectura de palabras aisladas o integradas en texto, porque la afectación es específica, con lo cual se van a producir los mismos tipos de errores. Si esto ya se discrimina, es decir, que la afectación es específica de lectura, tenemos que hacer cajas. Y el déficit de atención y Tourette lo tendrás que atender y abordar en el momento que te diga el neurólogo, como sea, pero la dislexia no la puedes aplazar. La reeducación de la lectoescritura es fundamental, porque si no se producen malas consolidaciones, aprendizajes incorrectos, que luego a los especialistas nos cuesta mucho detectar cuál ha sido la compensación que ha provocado ese cerebro, desmontarla y reeducar. O sea, la dislexia se ataca en cuanto se detecta. Bien, muchas gracias. Para el doctor Fernández Jaén tenemos una larga lista de preguntas. Vamos a ir intentando seleccionar. La primera que hemos seleccionado es larga y la voy a sintetizar. Lo que nos plantea esta persona es, una vez que tenemos este problema, este trastorno del neurodesarrollo que es el TDAH, ¿con qué tratamiento farmacológico hay que empezar y si lo debe poner el neurólogo o el psiquiatra? Bueno, no hay un mejor tratamiento para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, como antes comentaba. Yo creo que hay que valorar bien al niño y por lo que te cuenta el niño y por sus características y por los síntomas y por lo que sufre o deja de sufrir del arsenal terapéutico que tenemos en este momento, pues elegir la mejor opción que tengamos. ¿Y quién lo debe abordar? Pues lo debe abordar un especialista que tenga experiencia en el manejo de este problema. Yo antes comentaba que cuando me reúno con el doctor Quintero o con el doctor Ramos, yo creo que el discurso que tenemos, viniendo yo desde la psiquiatría, yo desde la neurología infantil, yo creo que es un discurso realmente muy similar. Creo que lo que sí que es cierto es que hay que tener experiencia en estos diagnósticos para tratarlos adecuadamente, pero no hay un mejor tratamiento. De hecho, me preguntaban por un paso de un paciente del metilfenidato a la lisdesanfetamina, ¿qué me parecía? Pues me parece bien, dependiendo del paciente. Si el paciente necesita una opción diferente porque me está yendo bien con un tratamiento, pues indudablemente se puede valorar cambiar. Pero si yo tengo un paciente que está yendo fenomenal con metilfenidato o con atomoxetina o con lisdesanfetamina y no está teniendo ningún problema y su vida es buena, por el tratamiento que sea, no quiero hacer ningún experimento de cambio, ¿no? Yo siempre digo que aquí, esto es como un castillo de naipes. Si la cosa va bien, no lo toques. Que igual muchas veces por querer hacerlo mejor la pifias, ¿no? Yo creo que aquí tiene que primar el sentido común. Gracias, Alberto. Hacemos una siguiente ronda. 4 preguntas más, me dice la organización, y habrá que... Entonces, vamos a seguir el orden que teníamos. Para Natalia, me gustaría conocer su respuesta
ante un niño con TDAH, con alta capacidad intelectual, ¿por qué siempre se centran en el TDAH y no en su alta capacidad intelectual? Bueno, pues esto es un poco lo que hablábamos antes de la visión microscópica, ¿no? Porque no vamos a culpabilizar solamente a los profesionales, sino también hay que ver cuál es la demanda con la que vamos cuando vamos a los profesionales, ¿no? Si solamente la demanda que hacemos es a través de los síntomas de TDAH, de alguna manera estamos poniendo ya el microscopio sobre el déficit de atención. Es verdad que si se hace un diagnóstico como se debe y se evalúa al niño como se debe, se tendrá que ver esas altas capacidades durante la evaluación y, por lo tanto, poner esa capacidad en el saco de las virtudes que hablábamos antes, ¿no? En el saco de todas esas cosas que nos van a ayudar a motivar al niño, a potenciar sus virtudes, sus cosas positivas. Por lo tanto, no debería ser así en el momento en el que se evalúa al niño de una manera adecuada y se detectan estas capacidades, debería ser una parte más a trabajar con el niño para potenciarlo y para compensar los síntomas negativos. Esta pregunta que hemos seleccionado a continuación, yo creo que a las familias les interesa bastante, les va a interesar bastante. Se la hacen a José Ramón Gamo. Dice, ¿cómo abordar conflicto con semejantes cuando el niño TDAH es la víctima y no el agresor? Bueno, es verdad que muchos de nuestros chavales sufren un poco a veces la presión de los compañeros. También pueden ser los que acosan, es decir, el TDAH puede estar en los dos lados. Cualquier situación que se detecte por parte de la familia, donde se está produciendo una situación de acoso o abuso con los niños, el primer paso es siempre comunicarlo a la escuela. Es verdad que a veces nos podemos encontrar que la escuela no está percibiéndolo, porque son situaciones que se producen en patio donde no hay supervisión. Muchas veces los niños que acosan son chavales que son líderes de grupo, que tienen buenas notas, que tienen buenas relaciones entre ellos, con lo cual no son conflictivos y resulta que el TDAH es el conflictivo. Con lo cual, pues a veces se pone en duda el tema. Si la escuela no moviliza la situación con acciones concretas, no con palabrería, con acciones concretas. Es decir, se va a observar la situación en patio, se va a ver si realmente lo que cuenta el niño es real o no y a partir de ahí vamos a establecer cuáles son las acciones que tenemos que poner en marcha. Si eso no se produce, mi consejo es ir a inspección educativa. Porque, por desgracia, la situación del acoso, lo primero que nos estamos dando cuenta es que los niños no las cuentan. Cuando las familias se enteran de que hay una situación de acoso suele ser porque un compañero lo ha contado en su casa, entonces la madre de este compañero lo pone en conocimiento de la madre del niño acosado. Muchas veces estamos dando indicaciones a los chicos, que yo siempre lo digo a los papás, es decir, no des indicaciones a tu chaval para resolver este tipo de conflictos como la próxima vez que te empujen le das una patada en los testículos. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu chaval es un cobardón, quien le está acosando son dos chavales grandotes, él no es capaz de hacer lo que tú le estás pidiendo y si tú le das una estrategia cerrada y él fracasa, va a dejar de contarlo en casa. Por lo cual no te vas a enterar. Siempre hay que dar opciones abiertas, es decir, pues mira, cariño, a mí si esto me ocurriera yo haría esto. Ahora, si no eres capaz de hacerlo, no te sale, no pasa nada, me lo vuelves a contar y buscamos otra opción. Es decir, dejarles siempre opciones abiertas para que no perciban fracaso y dejen de contar. Vamos, mi consejo es hablar primero, no saltarse pasos, hablar con la tutora, si no se movilizan acciones concretas que tú puedas de forma tangible ver que se están poniendo las acciones en marcha, a inspección educativa. Y movilizar la situación, no la dejéis correr, porque a veces el profesor sin ninguna mala intención no está percibiendo la situación y podemos meter la pata. Bueno, las dos últimas preguntas. Bueno, luego vamos a acabar esto y luego ya comentamos que nos va a decir Fátima. Vamos a ver, las dos últimas preguntas van a ser para el doctor Frandenheim, que era el que había recibido más preguntas. La primera de ellas dice, ¿a partir de qué edad es conveniente dejar de tomar el Concerta? Por ejemplo, para un alumno en la universidad con falta de atención importante, ¿es conveniente que lo deje o es conveniente que siga tomándolo? ¿Hay otras alternativas?
El trastorno por déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del neurodesarrollo que en un porcentaje muy alto la sintomatología, por lo menos la sintomatología, se mantiene en la edad adulta. Y lo que hay que valorar es no la edad del joven, no si el chico tiene 16 o 13 o 22 años. Lo que hay que valorar es si el chico sigue teniendo problemas y esos síntomas siguen generando una clara repercusión en la vida del individuo. Y si es así, hay que mantenerlo hasta que el paciente vea que él maneja bien esos síntomas y convive bien con ellos. Y eso puede ocurrir con 16, o puede ocurrir con 14, o puede ocurrir con 26. Y periódicamente nos toca hacer pruebas de retirada de tratamiento pues, para ver cómo se encuentra el chaval. Y aquí la información del joven es trascendental, que muchas veces nos acordamos de las familias, pero hace un rato he visto 2 pacientes míos en la sala y a los chavales ellos saben que yo les pregunto y hay que preguntarles a ellos porque ellos nos dan una información tan válida o más que la de los padres. Con lo cual hay que preguntar. Y hay que preguntar cómo se encuentra cuando no lo toma. Y a lo mejor hay momentos en los que podemos retirarlo y ver qué tal va. Y si van bien, pues perfecto. Y hay veces que al cabo de pocos meses te toca retomarlo. Bueno, pues se retoma. Pero desde luego hay que mantenerlo mientras el chaval esté fastidiado o el joven esté fastidiado por este trastorno. Del mismo modo que la filosofía de los fines de semana o de los veranos, ¿no? Ahora aquí que hay tanto padre. Pensar que la hiperactividad o el déficit de atención es un trastorno escolar, esto es una atrocidad. Pensar que nuestro hijo solamente aprende en el colegio, muy malos padres nos estamos dibujando si pensamos esto. Yo siempre digo que cuando empezamos a hablar los niños, nadie nos enseña. Cuando nos enseña a alguien a hablar. Hablamos porque nos damos cuenta que utilizan otros para comunicarse y pedir el pan o pedir el agua. Y entonces eso lo aprendemos. Lo aprendemos sin que nadie nos enseñe. Ese ambiente es tan formativo como la escuela. Pensar que eso no es así es un fracaso familiar. Por lo cual estos chicos requieren de su atención y de su autocontrol, no solamente el martes para estar en el cole, sino el 13 de agosto para estar con los amigos en la playa y el 26 de septiembre para volver al colegio. Y la última pregunta es una pregunta pues también que encaja mucho con el objetivo de esta mesa, que era problemas que le pueden surgir. Bueno, son 2 preguntas que vamos a intentar sintetizar. En una se plantea pues que cuando pues hay una situación de 2 padres, que uno vamos a suponer que no están separados, incluso que hay una cierta armonía familiar, en los cuales uno considera que esto del TDAH pues es un cuento chino y que no hay que darle al niño medicación, y el otro o la otra, sin embargo, tiene claro que su hijo necesita esa ayuda. Es parecida a la otra situación que nos plantean, que es una chica de 18 años, mayor de edad, que parece que obviamente precisa ser tratada y ella pues se niega, ¿no? ¿Cómo dar la vuelta a esa situación? Bueno, más que dar la vuelta, yo creo que requiere más intervención y requiere quedar más en el primer caso, con los padres y volver a explicar las cosas y que los padres tengan claro por qué hemos diagnosticado este problema y cuáles son las consecuencias activas que tiene ese trastorno o ese problema en su hijo. Y si después de intervenir no conseguimos un acuerdo, a veces es conveniente pactar. Y a veces es preferible, antes de que el chaval esté fastidiado durante años, pues pactar tiempos. Y decir, bueno, vale, no consigo que entiendas lo que yo quiero explicarte, vamos a darnos un margen a ver cómo va tu hijo en estos próximos meses y vemos, ¿no? Y si pongamos unas metas, ¿no? Y vamos a esperar de aquí a marzo a ver qué tal va. Y en marzo me cuentas y cómo lo está pasando tu hijo. Y si tú crees que va mejorando y va evolucionando bien, pues ven, esperamos y vamos viendo. Pero si la cosa va yendo a peor, como padre te toca tomar la decisión más adecuada para tu hijo, no la que tú crees que es más adecuada para ti respecto a la educación de tu hijo, no, la más adecuada para tu hijo. Y respecto a los adultos, jóvenes o los adolescentes, exactamente igual. Antes comentaba que hay que preguntarles a ellos y hay que aliarse con ellos y hay que entender las incomodidades que les puede presuponer o que les puede dar un tratamiento. A esos efectos adversos que antes comentábamos del mazapán, ¿no? Y bueno, pues si el paciente se siente incómodo con el tratamiento que tú has recomendado, pues hay que escucharlo y hay que buscar otras alternativas. Y a lo mejor es un tratamiento diferente o a lo mejor es un tratamiento más alternativo. Puede ser, lo dudo, pero
pero por lo menos hay que escuchar y aliarte con el paciente, porque el paciente, cuando lo quiere evitar, tiene sus motivos y tiene sus razones. Y hay que explicarle cuál es el diagnóstico, qué características tiene el tratamiento, qué ventajas le puede aportar, y si él ve que suele generar unas incomodidades, pues buscar otras opciones. Pero yo creo que es muy importante ponerse al lado de la familia y ponerse al lado de los pacientes, tanto en adultos, adolescentes, como incluso en niños más pequeños. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, Fátima Guzmán nos va a decir exactamente la información que pedía esta. Bueno, que estarán las jornadas completas colgadas en nuestra web y en la web de la Fundación Mapfre. De todas formas, las señas de la Fundación Mapfre también se pondrá ir desde nuestra web. Y ahora pues tenemos 2 horas para comer y les esperamos a las 4, que habrá unos testimonios que se aprende, de donde más se aprende es de los testimonios. Gracias.